Bienvenidos de nuevo a nuestro fascinante viaje por el mundo de las paradojas. En esta esperada segunda parte, exploraremos 10 paradojas completamente nuevas que desafían nuestra comprensión del universo. Prepárate para sumergirte en el misterio y la intriga mientras desentrañamos enigmas aún más profundos. Comencemos. Paradoja 1. La paradoja del bucle causal. La paradoja del bucle causal plantea la pregunta de si es posible que una causa sea también su propio efecto. Imagina una situación en la que un evento causa otro evento que, a su vez, retrocede en el tiempo y se convierte en la causa original del primer evento. Esta paradoja nos sumerge en un bucle temporal sin un origen claro. Supongamos que alguien viaja al pasado y mata a su abuelo antes de que éste tenga hijos. Si el abuelo muere antes de concebir al padre o madre del viajero, entonces el viajero nunca nacerá. Sin embargo, si el viajero nunca nace, entonces no puede viajar al pasado para matar a su abuelo. Esta paradoja plantea la pregunta de cómo puede existir un bucle causal sin un inicio lógico. La paradoja del bucle causal nos desafía a examinar las paradojas y contradicciones que surgen cuando se altera el flujo lineal del tiempo. Pone en tela de juicio nuestra comprensión de la causalidad y nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de eventos autoexistentes sin una causa clara. Paradoja 2. La paradoja de la simultaneidad. La paradoja de la simultaneidad se relaciona con la percepción del tiempo en diferentes marcos de referencia. Según la teoría de la relatividad, los eventos pueden parecer simultáneos desde un marco de referencia, pero no lo son desde otro. Esta paradoja desafía nuestra intuición sobre la simultaneidad y cómo se establece en el universo. Imaginemos dos personas, Ana y Carlos, que están ubicadas en diferentes lugares y se comunican a través de señales de luz. Si Ana observa que una señal de luz llega antes que otra, puede concluir que los eventos fueron simultáneos. Sin embargo, para Carlos, que está en un marco de referencia en movimiento, los eventos no fueron simultáneos. Esta paradoja nos muestra cómo la simultaneidad es relativa y depende del marco de referencia desde el cual se observa. La paradoja de la simultaneidad nos invita a reflexionar sobre cómo el tiempo y la percepción del tiempo pueden variar según la posición y el movimiento relativo de un observador. Nos desafía a reconsiderar nuestras concepciones intuitivas de la simultaneidad y nos muestra las complejidades de la relatividad y la naturaleza cambiante del tiempo. Paradoja 3. La paradoja del escrutinio. La paradoja del escrutinio es una paradoja que se relaciona con los conjuntos y las propiedades. Plantea la pregunta de si es posible definir un conjunto que contenga todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Si se crea un conjunto que cumple esta condición, se crea una contradicción lógica, ya que ese conjunto debería incluirse a sí mismo, pero también debería excluirse. Esta paradoja nos desafía a explorar los límites de la lógica y la definición de conjuntos. Supongamos que creamos un conjunto que contiene todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Si este conjunto se contiene a sí mismo, entonces contradice su propia definición al incluirse a sí mismo. Por otro lado, si no se contiene a sí mismo, también contradice su definición al no incluirse. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre las limitaciones de la lógica y cómo las paradojas pueden surgir de definiciones autorreferenciales. La paradoja del escrutinio nos sumerge en el terreno de la lógica y la autorreferencia en el contexto de los conjuntos. Nos desafía a reflexionar sobre las paradojas que pueden surgir de la definición de conjuntos autorreferenciales y cómo afectan nuestra comprensión de la lógica y la consistencia. Paradoja 4. La paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos es un enigma que surge de la teoría de la relatividad especial. Plantea la situación en la que dos gemelos idénticos, uno de los cuales viaja a una velocidad cercana a la de la luz, experimentan una asimetría en el envejecimiento. Esta paradoja nos confronta con las paradojas temporales y la dilatación del tiempo. Supongamos que dos gemelos, Ana y Carlos, se separan, y Carlos viaja a una velocidad cercana a la de la luz durante un periodo de tiempo. Cuando regresa, encuentra que ha envejecido menos que su gemela Ana, a pesar de que ambos tenían la misma edad al inicio del viaje. Esta paradoja muestra cómo el tiempo se puede dilatar en función de la velocidad relativa y desafía nuestra intuición sobre la naturaleza lineal del tiempo. La paradoja de los gemelos nos invita a explorar los conceptos de la relatividad y la dilatación del tiempo. Nos muestra cómo la velocidad y la aceleración pueden afectar la percepción del tiempo y nos desafía a reconsiderar nuestra concepción de una línea temporal universal. Paradoja 5. La paradoja del infinito matemático.
La paradoja del infinito matemático plantea cuestiones sobre la naturaleza y las propiedades del infinito. Se plantea la pregunta de si todos los infinitos son iguales o si algunos infinitos son más grandes que otros. Esta paradoja nos desafía a considerar los conceptos de infinito y cómo se relacionan con la cardinalidad y el tamaño relativo. En matemáticas, existen diferentes tamaños de infinito. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales, o sea 1, 2, 3, es infinito, pero el conjunto de los números reales, que incluye los números racionales e irracionales, es un infinito aún más grande. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre las propiedades y las clasificaciones de los infinitos y cómo pueden diferir en tamaño y cardinalidad. La paradoja del infinito matemático nos sumerge en el intrigante mundo de la teoría de conjuntos y la filosofía de las matemáticas. Nos desafía a repensar nuestra intuición sobre el infinito y cómo se puede clasificar y comparar en términos de tamaño y cardinalidad. Paradoja 6. La paradoja de Zenón. La paradoja de Zenón es una serie de paradojas propuestas por el filósofo griego Zenón de Elea para cuestionar la idea del movimiento y la continuidad. Una de las paradojas más conocidas es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Según Zenón, Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga en una carrera, ya que antes de alcanzarla, tendría que alcanzar el punto en el que la tortuga estaba en ese momento, pero la tortuga ya habría avanzado un poco más. Esta paradoja desafía nuestra intuición sobre el movimiento y cómo dividimos el tiempo y el espacio en infinitas partes. Imaginemos una carrera entre Aquiles y una tortuga. Según Zenón, Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga porque cada vez que Aquiles llega a donde estaba la tortuga, ésta ya habría avanzado un poco más. Aunque la diferencia de distancia se vuelve cada vez más pequeña, Zenón argumentaba que se necesitarían infinitas etapas para que Aquiles alcance a la tortuga, lo que parece contradictorio. La paradoja de Zenón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del movimiento, el tiempo y la divisibilidad infinita. Nos desafía a cuestionar nuestras intuiciones sobre cómo concebimos el movimiento y cómo reconciliamos la aparente imposibilidad de superar infinitas divisiones. Paradoja 7. La paradoja de los dos guardianes. La paradoja de los dos guardianes es una paradoja epistémica que plantea la pregunta de cómo se puede acceder al conocimiento absoluto. Supongamos que para obtener un conocimiento determinado, necesitamos el permiso de un guardián que posee ese conocimiento. Sin embargo, para obtener el permiso, también necesitamos conocer el conocimiento en primer lugar. Esta paradoja nos desafía a considerar la relación entre el conocimiento y el acceso a ese conocimiento. Imaginemos que existe un guardián que posee el conocimiento absoluto sobre un determinado tema. Para acceder a ese conocimiento, debemos obtener el permiso del guardián. Sin embargo, para obtener el permiso, debemos demostrar que ya tenemos el conocimiento absoluto. Esto crea un bucle sin fin en el que nunca se puede acceder al conocimiento absoluto. Esta paradoja nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y cómo podemos llegar a él. La paradoja de los dos guardianes nos invita a explorar la naturaleza del conocimiento y la paradoja de cómo se puede acceder a un conocimiento absoluto si se requiere previamente poseer ese conocimiento. Nos confronta con los límites de la adquisición del conocimiento y nos desafía a considerar si es posible alcanzar una comprensión total de cualquier tema. Paradoja 8. La paradoja de la identidad. La paradoja de la identidad plantea la pregunta de si un objeto puede cambiar gradualmente y seguir siendo el mismo. Nos desafía a considerar cómo definimos la identidad y qué factores son esenciales para mantenerla a lo largo del tiempo. Si un objeto cambia en pequeñas etapas, en algún punto surge la cuestión de si aún podemos considerarlo el mismo objeto o si se ha convertido en algo completamente diferente. Imaginemos un barco antiguo que se repara gradualmente a lo largo del tiempo. Si reemplazamos una tabla vieja por una nueva, sigue siendo el mismo barco. Pero si continuamos reemplazando cada tabla una por una hasta que ninguna de las tablas originales permanezca, seguimos considerando que es el mismo barco o se ha convertido en uno completamente diferente. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y cómo la percepción del cambio afecta nuestra comprensión de lo que constituye un objeto. La paradoja de la identidad nos desafía a explorar las complejidades de la identidad y cómo definimos la continuidad de un objeto a medida que cambia a lo largo del tiempo. Paradoja 9. La paradoja del conocimiento absoluto. La paradoja del conocimiento absoluto plantea la pregunta de si es posible tener un conocimiento completo y definitivo de todas las cosas en el universo. Desafía nuestra comprensión de la capacidad humana de conocimiento y la posibilidad de alcanzar una comprensión total del mundo que nos rodea.
Imaginemos un ser humano que posee un conocimiento absoluto de todas las leyes físicas, matemáticas, históricas y filosóficas. Este ser tendría una comprensión completa y detallada de cada partícula, evento y fenómeno en el universo. Sin embargo, esta paradoja nos desafía a considerar las limitaciones de la mente humana y cuestiona la posibilidad de alcanzar un conocimiento verdaderamente absoluto. La paradoja del conocimiento absoluto nos confronta con los límites de nuestro entendimiento y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la conciencia. Nos desafía a explorar los límites de lo que podemos conocer y a cuestionar si alguna vez podremos alcanzar una comprensión total y definitiva del universo. Paradoja 10. La paradoja del predestino y el libre albedrío. La paradoja del predestino y el libre albedrío plantea la pregunta de si nuestras acciones están predeterminadas o si tenemos la capacidad de tomar decisiones libres e independientes. Esta paradoja surge de la aparente contradicción entre la idea de que todo está predestinado y la creencia en nuestra capacidad de elegir y tomar decisiones. Imaginemos que se plantea la idea de que nuestras vidas están completamente predestinadas, lo que significa que cada acción que tomamos está predeterminada desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, también creemos en nuestra capacidad de elegir y tomar decisiones libres. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos ideas aparentemente contradictorias? Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del destino y el libre albedrío, y cómo se relacionan entre sí. La paradoja del predestino y el libre albedrío nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras decisiones y si nuestras acciones están determinadas o si tenemos una verdadera libertad de elección en nuestras vidas. En esta segunda parte de nuestro viaje por las paradojas del universo, hemos explorado 10 enigmas completamente nuevos que nos desafían a repensar nuestras concepciones de la realidad, el tiempo, el conocimiento y la libertad. Desde las paradojas temporales hasta las paradojas lógicas y filosóficas, estas interrogantes nos han sumergido en un mar de incertidumbre y nos han llevado a cuestionar lo que creíamos saber. A medida que seguimos explorando los misterios del universo, recordemos que las paradojas no solo nos confunden, sino que también nos impulsan a buscar nuevas respuestas y a expandir nuestra comprensión de la existencia misma. Hasta la próxima aventura llena de paradojas.